Avanza primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico en el Pleno de la Asamblea. Sesión se retomará este jueves. Próxima semana, el CAL conocerá reforma presupuestaria 2020 para su trámite. 1.192 personas aprehendidas durante las protestas de octubre, según Defensoría del Pueblo. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias hoy miércoles 6 de noviembre del 2019. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Proyecto de ley de crecimiento económico. Este martes, el Pleno de la Asamblea retomó el primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Los legisladores plantearon un tratamiento por separado de los temas que plantea la propuesta del Ejecutivo. El procedimiento y el tratamiento de más de 400 artículos fue un punto debatido en el Pleno desde distintas bancadas políticas. Esto tras un pedido en la sesión anterior de tratar por separado la propuesta. ¿Tenemos reales capacidades de debate aquí en 10 minutos para hablar de los 404 artículos? La Comisión tiene un equipo económico como para afrontar un debate de tal magnitud. Todo lo que tiene que ver con el Código Orgánico, Monetario y Financiero, no sé hasta qué punto puede ser calificado como urgente y como en términos económicos realmente prioritario. En aspectos procedimentales hubo cuestionamientos. El artículo 133 de la Constitución establece claramente que no se tramitará ningún proyecto que se refiera a más de una materia. Ya en el análisis del contenido, el legislador Franco Romero calificó de ambicioso el proyecto económico, pero hay que hacer ajustes, como por ejemplo el impuesto a la renta único para el productor bananero. Se sostenga, se mantenga el impuesto a la renta único para el productor bananero con la tabla vigente actual. Con propuestas desde el sector productivo y empresarial, la legisladora Ana Belén Marín planteó que no se elimine en su totalidad el anticipo del impuesto a la renta. Que sea opcional, es decir, los que deseen podrán generar este anticipo. ¿Qué genera el anticipo del impuesto a la renta? Lo que genera es liquidez. Para reactivar la economía hay que impulsar al sector productivo. La propuesta del Ejecutivo deja más dudas que certezas, señaló el asambleísta Héctor Muñoz, quien expuso las observaciones desde la bancada de Suma. Creo que este proyecto sí tiene algunas cosas positivas. Este proyecto, por ejemplo, contempla la remisión de intereses, multas y recargos a los estudiantes por los créditos tributarios. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana hubo cuestionamientos si la ley generará o no crecimiento económico. ¿Cuál de los 404 artículos genera empleo? ¿Cuál de los 404 artículos reactiva la economía? También los socialcristianos mostraron sus posturas. Cristina Reyes habló de la racionalización del Estado. ¿En cuánto está el sector público? Porque la nómina, ustedes saben, 1/3 del presupuesto general del Estado va para pagar nómina. El representante de la provincia de Chimborazo, Pedro Curichumbi, planteó 4 observaciones encaminadas a otorgar beneficios para el sector rural. El sector rural será exonerado de contribución de conformidad a las políticas públicas. Propuestas para el sector turístico también se analizó en el Pleno. Guillermo Celi planteó. Considero que es importante eliminar el IVA a aquellos extranjeros turistas que se vienen a hospedar en el Ecuador. Tras una larga jornada de debate, se prevé retomar la discusión en una convocatoria siguiente. Mariela Logroño, TVL Noticias. Una de las propuestas del Ejecutivo en el proyecto de ley de crecimiento económico plantea gravar con el 12% de impuesto al valor agregado a servicios digitales que ofrecen plataformas tecnológicas. El gobierno ecuatoriano espera recaudar con esta medida alrededor de 20 millones de dólares. En el siguiente reportaje conozcamos de qué se trata esta iniciativa.
El anuncio de gravar un impuesto a los servicios digitales que prestan en el país plataformas digitales genera expectativa en la Asamblea. El presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, Fafo Gavilanes, considera que estos servicios de índole internacional no pagan impuestos y obtienen ganancias por el uso de suelo. Si es que están reguladas, tienen que pagar un impuesto, porque caso contrario, no es de que una firma internacional que a través de una red, a través de la Internet, hace uso del espacio público, hace uso del suelo, hace uso de una actividad económica y no pague ningún impuesto. De acuerdo al texto del proyecto, se consideran servicios digitales aquellos prestados y o contratados a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataformas o la tecnología. Pese a que en el proyecto de ley de crecimiento económico no se detallan las aplicaciones sujetas al tributo, en el Ecuador se usan las plataformas Netflix, Spotify, Uber, Cabify, entre otras. Sobre esto, el Ejecutivo plantea reformas al artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario, que tiene relación con el tratamiento de rentas del extranjero. Las rentas obtenidas en el exterior por toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador y las rentas que sean atribuibles a establecimientos permanentes en el país formarán parte de la renta global del contribuyente. En el reglamento a esta ley se establecerán los términos a los que se refiere. En los pagos por servicios digitales que correspondan a servicios de entrega y envío de bienes y muebles de naturaleza corporal, el impuesto al valor agregado se aplicará sobre la comisión pagada adicional al valor del bien enviado por las personas residentes o del establecimiento permanente de uno no residente en el Ecuador a favor de los sujetos no residentes. Según información de la Comisión Económica para América y el Caribe, el Ecuador podría alcanzar una recaudación anual de 11,2 millones con gravar al menos a 4 empresas de la economía digital, tomando en cuenta que estas firmas generan ventas en el país por 104,9 millones de dólares. Mariela Logroño, TVL Noticias. La proforma presupuestaria para el 2020 será calificada por el Consejo de Administración Legislativa la próxima semana. La Comisión del Régimen Económico no descarta trabajar a doble jornada. Desde el Ministerio de Finanzas se informó que la proforma presupuestaria para el próximo año asciende a un total de 31.469 millones de dólares. Aquí tenemos las cifras. La proforma presupuestaria para el 2020 ya se encuentra en la Asamblea Nacional y la próxima semana la calificará el Consejo de Administración Legislativa, informó el presidente del Parlamento ecuatoriano, César Litardo. Creo que vamos a ir en forma secuencial. Una vez que evacuemos la ley económica urgente, ya haremos también el procesamiento de la proforma presupuestaria. El documento fue remitido por el Ejecutivo la noche del pasado 31 de octubre y asciende a un total de 31.469 millones de dólares. Según el presidente de la Comisión del Régimen Económico, Daniel Mendoza, revisarán que el texto cumpla con los preceptos constitucionales, previo a emitir el informe para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Me parece que no puede llegar en un mejor momento la proforma presupuestaria, porque efectivamente nos presenta un escenario un poco más detallado de la necesidad que tiene el Ejecutivo hoy para poder cumplir con sus obligaciones. Así que yo creo que, insisto, debemos evacuar primero este primer debate del proyecto económico urgente. Hay 30 días para el tratamiento de los dos temas. Entre los preceptos macroeconómicos que contempla la proforma presupuestaria están: precio promedio del barril de exportación de petróleo, 51,30 dólares. Crecimiento del Producto Interno Bruto, 0,57%. Inflación promedio, 0,84%. Volumen de producción de petróleo, 194,8 millones de barriles. Producto Interno Bruto nominal, 110,434 millones de dólares. Por otro lado, se prevé que los ingresos de la proforma totalizan 22.516 millones de dólares y los gastos son de 25.900 millones de dólares, dando como resultado un déficit global de 3.384 millones, equivalente al 3,1% del Producto Interno Bruto. Por eso es que hay que revisarla íntegramente a la propuesta para que no exista un bache más grande del que ya ahora mismo tenemos. Según la Constitución de la República, desde el pasado 31 de octubre la Asamblea Nacional tiene 30 días para la aprobación u observación de la proforma presupuestaria, misma que será conocida en un solo debate en el Pleno del Legislativo. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
El veto por inconstitucionalidad enviado por el Ejecutivo al proyecto de ley de registro ecuatoriano de violadores generó reacciones al interior de la Asamblea. Conversamos con varios legisladores quienes dijeron rechazar la postura del Ejecutivo. El documento deberá ser analizado por la Corte Constitucional. La objeción por inconstitucionalidad enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de registro ecuatoriano de violadores, abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes genera reacciones en la Asamblea Nacional. La proponente del proyecto, la asambleísta Lourdes Cuesta, se mostró indignada con la postura de la presidencia, pues asegura el proyecto aprobado de manera unánime en el Pleno busca proteger a los más pequeños y está fundada en legislación y tratados internacionales. La ley Revas crea un registro de todas aquellas personas que cometieron un delito contra la integridad sexual de los más pequeños. ¿Para qué este registro? Para que cuando estas personas hayan cumplido su condena y busquen trabajo, no sea cerca de los menores. El presidente de la República considera que el mecanismo de creación de un registro contraviene derechos y garantías de personas y deberes primordiales del Estado contenidos en la Constitución y en instrumentos de derechos humanos. Es decir, que según el veto, la ley causaría un trato discriminatorio por razones del pasado judicial en perjuicio de aquellas personas que fueron sentenciadas por delitos de agresión en contra de niños y adolescentes. Postura que, según Cuesta, claramente conlleva tintes políticos. Darle un mensaje a la Asamblea Nacional, el decir ustedes pueden decidir lo que quieran, que al final del día la decisión la toma el Ejecutivo. Y aquí tiene que ver la ministra de Gobierno, hoy secretaria de la Política. A la legisladora Carla Chávez le sorprende que el Ejecutivo no haya vetado el artículo del Código Orgánico Integral Penal referente al tema y que sí lo hayan hecho en el proyecto Revas. Artículo 65, que habla de la inhabilidad para ejercer cargo, profesión u oficio a personas que tengan sentencia y que hayan sido violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, y que se vete por inconstitucional en la ley Revas, que servía para instrumentalizarlos. De su parte, el presidente de la Asamblea Nacional lamentó también el escenario con el Ejecutivo y dijo que desde la Asamblea harán el trámite correspondiente en la Corte Constitucional. Nosotros haremos el trámite que corresponde, en este caso también hacer la consulta a la Corte, que la Corte tendrá 30 días para contestarnos y determinar si es o no viable esta aprobación de la ley, pero en principio sí, ya hemos demandado y hemos hecho algunos llamados de atención para con el Ejecutivo estos procesos encaminarlos y trabajarlos previamente a aprobar una ley para que no existan estos temas que ahora se están dando. Esteban Torres espera que la Corte tenga un pronunciamiento lógico sobre el tema y que se respete la protección de los niños. La Corte Constitucional también se ha convertido en la última pelota, la última cancha para cuando no se quiere el gobierno ensuciar las manos. Lo mismo pasó con el veto al Código Orgánico Integral Penal. Entonces esperemos que la Corte en este sentido haga un análisis lógico. Se tiene previsto que este miércoles la Comisión de Justicia aboque conocimiento de la objeción parcial. La Asamblea deberá presentar un documento a la Corte sustentando la constitucionalidad de los artículos vetados y la Corte tendrá 30 días para emitir un dictamen al respecto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Justicia revisa una a una las objeciones enviadas por el Ejecutivo en el veto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La mesa legislativa espera aprobar el informe la próxima semana. Nuestra compañera Lorena Espinosa con los detalles. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La Comisión de Justicia avanza con el análisis de la objeción parcial que envió el Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Comisión analiza objeción por objeción para tomar una resolución. Ya se encuentra conmigo el asambleísta Helio Peña, él es integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por su tiempo. Coméntenos en qué temas podría ratificarse la Comisión de lo que manda el Ejecutivo. Bueno, la comisión ha estado analizando con todo detalle, ya tenemos consensuado en qué nos vamos a ratificar y en qué vamos también a allanarnos en el veto, pero quedan 4 o 5 artículos pendientes que esta misma tarde los analizaremos con detalle y prácticamente estará el informe para la próxima semana. ¿Cuántas objeciones podrían ustedes ratificarse de las 37 que envió el presidente? Aproximadamente estamos por mitad. Hay muy buenos criterios en el sentido del veto, unos vetos aclaratorios, pero también estamos diciendo de que hay unos errores en el sentido del veto, porque el espíritu de la Asamblea Nacional y obviamente de la Comisión no concuerdan con aquellas posiciones del Ejecutivo. ¿Cuáles son los temas que necesitarán mayor análisis, por ejemplo, asambleísta?
Un tema que necesita análisis es el tema de la definición del dolo, por ejemplo. También el tema que hubo una mala información para la ciudadanía ecuatoriana, el tema de la pelea de animales, en la cual se desinformó en el sentido de que se estaba prohibiendo la pelea de gallos, cosa que no es así. Bienvenido el veto del presidente que aclara esta situación y nosotros vamos a ratificar ese veto o allanarnos al veto. Incluso todas las objeciones que ha habido no han sido también una toma de decisión solamente de la comisión, sino tomando en cuenta los actores que fueron los proponentes inclusive de algunas posiciones en el tema de la construcción del proyecto de la reforma al COIP. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Elio Peña. También nos ha comentado la presidenta de esta comisión que esperarán el informe que llegue de la Corte Constitucional respecto a las 4 objeciones por inconstitucionalidad que envió el presidente de la República en el veto de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Hoy la mesa legislativa culminará con el análisis del articulado de la objeción parcial y la próxima semana tendrá listo el informe que será conocido en el Pleno. Hasta aquí el informe, una buena tarde. Gracias a Lorena desde la Comisión de Justicia. Ahora la interpretación al quichua con nuestro compañero César Guandolema. TVL Noticias Intercultural. Miga chica yukuna nyukunchi nyami kasna ka chaupipunja pi wija ikunawan kikipa wasi mancha amukunchi machi Mariela Logroño aji punja kaipi kacharinchi. Debate ley urgente. Kaina punja ima mika imama yakta tandanaku yuku ima pika yakta pusha kachashka kasna utkashpa kulkimanta rurana kamachi kilkata riksishpa rimanakurka kuna. Kaipi mika y ley de crecimiento económico hatun kamachi ima paj yuyaikuna tatauka apukuna chayachirka shinayati kaipi mi kasna kai hatun kamachi imashina yayanapaikuna chayachinamanta manukulki kunamanta pash kaipi tauka apukuna paikuna yuyashka paikuna mutsushkata riksichishpa rimanakurka kuna. Shinapash kay kamachi imaka astawan kay shamupunjakuna rimanakushpa katinga nishpami kaipi sakirirka kunam. Proforma presupuestaria 2020, Shinayati Kasna Kaima Mayakta Tandanaco y Ukuima Pica y Consejo de Administración Legislativa, Hatun Tandanaco y Mami Kasna Kai Shamu Guata, Ishkaiwaranga, Ishkichunga Guatapi, Kai Yukunchik Yakta Kulki Yankana Pa Musurishka, Fangakuna Imata Rimanakushpa Kayaringa Nishkami. Shinayati Kaipimi, Imashina Yakasna Kai, Hatun Kulki Wan Yankana Kuna Imata Nyopang Panapak, Imayapi Kasna Kulki Kuna Musurishkata, Kaipika achigliata rimanakunga nishpami huillachirka kunam. Reacciones Beto Rebas. Kai hatun yukunchik yakta imapi wawakuna imata yakichikpi kasna kikin kausa imapi wakjichikpi rikunapa kamachi imatami yakta pushak imaka kutimpas allichinaman kasna mama yakta tananaku imantilachishka chashkakan. Chaymantami tauka apukuna imaka kaipika kasna kai kamachi imachacharishka imapa kasna mañarikushkata rimanakurka kuna. Wakinkuna imaka nirkami yukunchik kasna kai kamachi mata kutimpa yakta pushak allichinaman kachashka imaka mana pakta shinami rikurin kaipi kasna kai hatun yakichi runakuna imata harkanapok miñukunchika kaipi kasna kai kamachita rurakunchi nishpami huillachirka. Kai informe Beto COIF, Shinayati kasna kai hatun Código Orgánico Integral Penal kamachi imatapishmi kasna kai justicia mingarishka ukupi rimanakushpa katikun kuna kai kutin imaka imashina ya kasna kai hatun kamachi yuyaykuna sakirina manta samuk punja kuna imapimi rimanakushpa katishun nirkami. Shinayati kasna hatun kai kamachi imatami imashina ya hatun yuyaykuna rikuna kuna kamachi paktana kuna tami ñukunchika kaipi allichikunchi nishpami kasna apukuna imaka huillachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas de octubre pasado, 1.192 personas fueron aprehendidas. De ellas, el 50% son adolescentes. Ricardo Bravo con información, adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta la Comisión Ocasional de Niñez llegó el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien hizo una evaluación a la jornada de movilizaciones que se registró en nuestro país.
del 3 al 13 de octubre puntualmente. Señaló que por parte de la fuerza pública se registraron 1.192 personas aprehendidas. De ellas, el 25% corresponden a adolescentes que están en la edad entre los 15 y 19 años. Veamos parte de las cifras que entregó el Defensor del Pueblo. De ellas, 11 personas resultaron fallecidas, 1.340 personas heridas. De las 1.192 personas que fueron aprehendidas, a nivel provincial registramos, o nacional, perdón, se encuentra en el cuadro cuáles fueron las provincias en donde se registró el mayor número de personas o de aprehensiones, teniendo Pichincha obviamente como el centro de la protesta social con el mayor número de personas de aprehensiones, 532 en la provincia de Pichincha, seguida de Guayas de 310, luego tenemos Tungurahua 59, tenemos que de 15 a 19 años fue el 25% de los manifestantes, de las personas detenidas, que representa el 25% de 15 a 19 años. El otro 25% es de 20 a 24 años y un 12% de 25 a 29 años. Es decir, esta protesta se caracterizó por ser exclusivamente joven. El Defensor del Pueblo también reveló que de esas 1.192 personas aprehendidas, apenas 283 ya se encuentran con procesos legales en curso. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por la información. Avanzan las comisiones generales al interior de la mesa multipartidista encargada de analizar los hechos ocurridos durante el paro nacional. En esta ocasión, sus integrantes recibieron autoridades desde el sector productivo y médico del país. Que no quede en la impunidad las agresiones a manifestantes indígenas, pero además que se investigue las muertes de los manifestantes, planteó Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, ante la comisión multipartidista. La autoridad añadió que cuentan con todo su apoyo para dar seguimiento a los hechos ocurridos durante el paro nacional. Venimos con la frente en alto, con la conciencia absolutamente tranquila, con el corazón en la mano, pero sí venimos a decir que estos actos execrables, sobre todo aquellas detenciones arbitrarias que son más del 90% de las 1.190 detenciones, más del 90% son detenciones arbitrarias, que no queden en impunidad. Y no puede quedar en impunidad de los 11 asesinatos. Esa sangre derramada clama justicia. La comisión también recibió a Yajaira Urresta, víctima de agresión en el rostro por parte de un uniformado, mientras de forma pacífica con cacerolas pedían paz. Ella alertó de supuesta persecución. Pero sí, hasta el momento yo salgo de mi casa y hay una moto esperando en la esquina de la policía. Nos toman fotos, incluso cuando saco a mi hijo de su escuela. Los denominados médicos socorristas de paz también contaron desde su realidad lo ocurrido. La delegada Joyce Soto indicó que entregarán información de los pacientes atendidos, pero que no revelarán algunos nombres de los médicos que atendieron. Explicó por qué. Nosotros tenemos en cuenta que las personas que estamos a cargo de estas 300 personas vamos a dar datos, vamos a dar toda la información, pero vamos a omitir la mayoría de nombres posibles porque temen a la represión. Tenemos médicos de diferentes casas de salud que están siendo hostigados. También acudieron a la comisión representantes del sector productivo de la zona 3 del país, que comprende Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua. ¿Quién nos va a pagar a nosotros los 140 millones de dólares que perdió Tungurahua en estos 12 días de paro? Perdimos dinero. No quiero pagarle a un abogado, y me disculpan los abogados, porque tengo que pagar a un abogado para presentar la denuncia, y acudimos a la Defensoría y nos dijeron esos casos no tramitamos. Debemos nosotros, entre todos, procurar encontrar un camino para que la sociedad en su conjunto crezca a partir de lo que ya nos ha pasado. La comisión multipartidista prevé convocar autoridades de organizaciones sociales, indígenas, sector productivo. Cada uno entregará información como sustento al informe final que será tratado ante el Pleno de la Asamblea. Mariela Logroño, TVL Noticias. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, anunció que en las próximas semanas llegarán las reformas laborales de la Asamblea Nacional. Según la autoridad, la propuesta todavía se analiza con más de 61 sectores del país para entregar un proyecto que no afecte a los trabajadores. El presidente dispuso que continuemos con la socialización del proyecto de reformas, que escuchemos a algunos actores que han planteado sus dudas, sus conflictos que tienen con la propuesta de reforma, y estamos ya realizando este tema. Nos hemos reunido con más de 61
instituciones, organizaciones laborales, sindicales, de artesanos, distintos gremios y actores sociales del país, a fin de que todos conozcan y escuchar también sus planteamientos sobre la misma. La reforma será enviada en las próximas semanas, conforme ya se indicó, una vez que terminemos este proceso de volver a socializar aún más el tema de la reforma laboral. La Comisión Ocasional que analiza los proyectos de enmiendas constitucionales recibió las distintas propuestas de modificación a la Carta Política. Nuestra compañera Tatiana Sonnenhorstner sigue este tema y nos cuenta más detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, la Comisión Ocasional que analiza las propuestas de enmiendas constitucionales recibió a distintos actores. Por un lado, recibió al fiscal subrogante Wilson Toainga. Esto para que él explique desde esta institución la propuesta del exasambleísta Esteban Bernal, que tiene que ver con una enmienda al artículo 147, numeral 18 de la Constitución, que trata sobre cómo designar al fiscal general del Estado. Sobre esto, el fiscal subrogante se pronunció. Él dijo cuáles deberían ser los requisitos. Ante el criterio de la Fiscalía es como un filtro adicional a la selección de esta dignidad. La Fiscalía encuentra prudente su inclusión. Sin embargo, debe hacerse notar que varios de los tipos penales en los que podrían estar inmersos los candidatos tienen el carácter de imprescriptibles por disposición constitucional. Hablemos del peculado, el cohecho, la concusión y enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, la limitante de los 10 años para estos casos, al parecer, no sería suficiente. De igual forma, la Comisión Ocasional recibió a la asambleísta Yanine Cruz. Ella tiene una propuesta de enmienda frente al artículo 272 de la Constitución, que tiene que ver con la designación de recursos en los sectores rurales del Ecuador. Ella dijo que entre pobreza extrema y pobreza se concentra el 60% de pobreza de los ecuatorianos en estos sectores del país, y es por ello necesario que se realice una enmienda a este artículo. Claramente es que en el artículo 272 se incluye un nuevo parámetro que es el número de kilómetros de vías rurales pertenecientes al territorio del gobierno autónomo descentralizado, y hablamos aquí de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, porque es los gobiernos provinciales quienes asumen las competencias del mantenimiento y el cuidado de la vialidad rural. En estos momentos, la Comisión Ocasional sobre Enmiendas Constitucionales escucha a la propuesta del prefecto de Loja, Rafael Dávila. Él secunda esta idea del asambleísta Yanine Cruz, pues considera que se debe hacer justicia con el sector rural del país. Se tenía previsto, además de recibir al ministro de Economía, Richard Martínez, y también al Contralor General del Estado. Sin embargo, por actividades no se pudieron presentar a la comisión. Esto es lo que les puedo contar. La comisión sigue. Nosotros ampliaremos la información en lo que siguen los noticieros de la tarde. Que tengan una buena tarde. Vuelvo con ustedes. Hasta luego. Gracias, Tatiana, por la información. La asambleísta Mercedes Serrano presentó un proyecto de ley de salud mental que busca que problemas como la depresión sean tratados a tiempo y que el Estado genere políticas públicas para brindar el respectivo tratamiento en diversos casos. La propuesta contiene 4 etapas: la prevención, tratamiento, promoción e institucionalidad. Según la legisladora en el país, 7,5 personas de cada 100.000 se suicidan por no tener un tratamiento adecuado de salud mental. Es por ello que plantea la implementación de los respectivos procesos psicológicos. La legisladora espera que el proyecto sea tramitado de manera independiente y que se unifique con otras iniciativas legislativas que versan sobre la misma materia. ¿Qué llamamos como salud mental? No decimos de que es un tratamiento diferente, sino es el diario, el común, lo que vivimos día a día. La salud mental puede ser tratada, los temas de depresión, los temas de esquizofrenia, los temas de demencia, los temas de bipolaridad. Por lo tanto, todos estos comportamientos diarios que tenemos todas las personas tienen que ser tratadas, regularizadas, y obviamente tiene que existir una normativa en donde pueda exigirle al gobierno de que se cree una política pública. Como legislación comparada, nos hemos dado cuenta de que en otros países existe una ley individual de salud mental, por lo tanto consideramos que en el Ecuador también debe de existir una ley individual de salud mental. Esta no debe de tratarse como una reforma al Código Orgánico de la Salud. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.